Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Ondas mecánicas, parte 2. Buen día, estimados estudiantes. El día de ahora, en tu programa Aprendamos en Casa, vamos a desarrollar un contenido muy interesante. Si te estarás preguntando si tiene relación con lo que vimos la semana pasada, estás en lo correcto. Seguiremos hablando sobre ondas mecánicas. Pero antes de continuar, desarrollaremos algunos conceptos principales. Muy bien, si recuerdas un poco sobre ondas mecánicas, sabíamos o entendíamos la semana pasada que transportaban energía, pero no masa. Además, por el movimiento de sus partículas, las definimos como dos tipos. Te recordarás, habíamos mencionado y habíamos experimentado con ondas transversales y ondas longitudinales. Por otra parte, en general, las ondas mecánicas tenían algunos conceptos que nosotros los íbamos desarrollando y algunos parámetros. Algunos de ellos fueron la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y las valles y las crestas. Además, mencionamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros aplicábamos una perturbación en agua, generábamos lo que era una onda transversal. También mencionamos el sonido como un ejemplo de onda longitudinal. Es curioso todo lo que se ha experimentado con el sonido. Por ello, hay ciertos aspectos o, por ejemplo, ciertas frecuencias que el ser humano puede escuchar. Además, hay cierto parámetro del sonido que se ha venido estudiando por muchos años. Eso es la velocidad de propagación de él. Para entender o comprender un poco más sobre la velocidad del sonido o la rapidez del sonido, demos un paso por la historia. En la antigua Grecia, Aristóteles, basándose más en filosofía que en pruebas experimentales, determinó que el sonido se propaga por el movimiento del aire, donde las altas frecuencias se desplazan a mayor velocidad que las bajas frecuencias. Leonardo da Vinci también fue de la idea de que el sonido se desplaza mediante ondas en el aire, pero no planteó cómo medir su velocidad. Quien inició con la medición de la velocidad del sonido fue el matemático y filósofo francés Marin Mersenne, quien estudió el sentido matemático de la música. Entre sus experimentos, analizó los ecos del sonido, intentando medir su velocidad. Varios intentaron reproducir el experimento de Mersenne, pero todo dependía de la capacidad de reacción. Por ello, el valor no era similar al encontrado por Mersenne. En 1687, Isaac Newton publicó su teoría del sonido en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en el cual expone cómo se propaga el sonido a través de cualquier fluido, dependiendo principalmente de la elasticidad y densidad de este. Obtuvo su primera aproximación a la velocidad del sonido difiriendo alrededor de un 20% de la real. Luego, cerca del año 1709, el científico inglés William Derham publicó una medida de la velocidad del sonido de aproximadamente 330 metros sobre segundo, muy cerca del valor actual. Posteriormente, en 1684, el químico y físico francés Henri Victor Regnault diseñó un aparato que le permitiera medir de manera automática la velocidad del sonido, llegando a un valor cercano a los 1200 km por hora, consiguiendo un error aproximado del 3% referente al valor real. Muy interesante el paso por la historia. Como te habrás dado cuenta, hay mucha discusión o había mucha discusión en aquel entonces sobre cómo calcular y dar un valor de la velocidad del sonido. Actualmente, en condiciones ideales,
ya se puede calcular la velocidad del sonido. Tú lo puedes observar o verificar en la bibliografía. El valor aproximado es de 340 metros por segundo. Ya que hablamos de sonido y siempre estamos hablando de onda, ¿qué te parece si explicamos un poco realizando algunos experimentos siempre sobre ondas mecánicas? Acompáñame. Para estos experimentos, nosotros vamos a recordar un poco en qué consiste el oscilador armónico simple, para entender todo lo que vamos a ver ahora en adelante. Por este lado, nosotros tenemos lo que es un péndulo simple. Recordemos, o lo que ya habíamos visto antes sobre oscilaciones, si nosotros damos un impulso, este empieza a oscilar. Este es un ejemplo del famoso péndulo simple. Obviamente, en las oscilaciones que él presenta, hay cierta energía que él gana y disipa en el medio. Otro ejemplo, y un poco más claro, es la masa resorte. En el experimento de masa resorte, nosotros colocamos un resorte y colocamos un bloque para generar una deformación en él. Recordemos que si nosotros le damos un impulso, él va teniendo un máximo y un mínimo referente al impulso que nosotros le hemos dado. Entonces, en ese máximo y ese mínimo es de tomarlo muy en cuenta, que posteriormente nosotros lo vamos a utilizar. Por este lado, a tu izquierda, tengo lo que es un sistema de péndulos, similar a los que nosotros acabamos de demostrar con el péndulo simple. Este lleva su nombre y es el péndulo de Barton. En el péndulo de Barton se caracteriza por tener varios péndulos simples con diferentes longitudes, pero en pares de longitud deben de ser similares. En este caso, por ejemplo, este es de similar longitud a este y este es similar longitud a este otro. Eso se hace para tener lo que es una frecuencia natural en este sistema. ¿Y para qué me sirve el péndulo de Barton? Bueno, para explicar el fenómeno de la resonancia. El fenómeno de resonancia básicamente es aquel fenómeno que nos permite amplificar la frecuencia en una perturbación. Quiere decir que si nosotros perturbamos este péndulo, él va a transmitir energía a los otros tres, pero lo curioso va a ser con el péndulo que tenga la longitud similar. ¿Por qué? Porque él le va a transmitir cierta energía y aparte va a empezar a oscilar a una frecuencia, dado que ambos tienen una frecuencia natural similar. Observemos y te lo voy a ir explicando poco a poco. Damos una oscilación, obviamente como estamos en un medio elástico, la onda o la energía se va transmitiendo a cada uno de los péndulos y vamos observando cómo poco a poco el péndulo que nosotros le dimos el impulso transfiere energía al siguiente y esto es un fenómeno de resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros, sin haber empujado lo que era este péndulo, él empezó a oscilar y obviamente el mismo fenómeno se origina continuamente uno al otro. Obviamente esto no lo hace de manera perpetua. ¿Por qué? Porque hay disipación de energía en nuestro medio. Como puedes observar, ahora el de en medio empieza a salir del reposo y el del extremo empieza a detenerse. ¿Y qué pasará con los de corta longitud? Con los de corta longitud pasa un fenómeno diferente y tú lo puedes observar. Y el principio es básicamente el mismo. Es un fenómeno de resonancia en ondas mecánicas en este medio. Pero como hablamos de resonancia, básicamente este término nosotros lo aplicamos o lo hemos percibido cuando hablamos de sonido. Por ello, acompáñame a observar un experimento
utilizando sonido. Básicamente vamos a hablar de los famosos diapasones. Veamos. Otro ejemplo de resonancia son los diapasones. Si uno golpea un diapasón, este produce una frecuencia en específico. Si solo golpeamos el diapasón, este comienza a vibrar y producir sonido. Pero si lo montamos sobre una caja, este aumenta su intensidad sonora. Esto sucede porque la caja también vibra y lo hace en la misma frecuencia que el diapasón, por lo cual logra la resonancia y así poder incrementar el sonido. Un juguete que es muy común en nuestros pueblos es el ron-ron. A más de alguna persona le hemos causado un disgusto con este juguete, sobre todo por el sonido intenso que produce. Pero, ¿cómo lo produce? Pues este juguete también funciona a base de resonancia. Cuando la cuerda gira, hace fricción con el palo, creando una vibración que se transmite a través de la cuerda, hasta llegar al cilindro que se hace girar. Este cilindro cumple la misma función de la caja con el diapasón, es decir, hacer resonancia y producir un fuerte sonido. Note que el ron-ron se puede poner a funcionar sin necesidad de estar girando. Basta solo con mantenerlo colgando y girando el palo para escuchar un sonido considerable. El hecho de ponerlo a girar es para aumentar la tensión de la cuerda, lo cual mejora la transmisión de la onda a través de ella. Si no hay tensión en la cuerda, esta no puede llegar al cilindro resonador y por lo tanto no se puede escuchar nada. Ahora, después de haber visto un poco sobre los fenómenos de resonancia, vamos a pasar a resolver un problema o un ejercicio referente al sonido, que el texto del ejercicio lo puedes observar en pantalla. Pero básicamente nos da lo que es el rango de audición, que es de los 20 Hz a los 20.000 Hz, y nos piden calcular la longitud de onda de los 20 Hz. Entonces, los datos que nosotros tenemos, como la frecuencia que nos solicitan para calcularle la longitud de onda es de los 20 Hz, la velocidad del sonido o la rapidez del sonido en este caso sería de 340 metros por segundo, es la que vamos a tomar de la bibliografía. Y nuestra incógnita, la longitud de onda. De las expresiones que nosotros deducimos y discutimos en la clase anterior, nos dimos cuenta que la velocidad de propagación para una onda mecánica era de esta forma, donde iba a ser el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, como estábamos hablando de sonido, la rapidez de propagación ya la conocemos, que es de 340 metros por segundo, y también la frecuencia que nos dan, que es de 20 Hz. Por lo tanto, nuestra incógnita sería la longitud de onda. Pasamos a despejar. Al despejar la longitud de onda, nos quedaría que sería igual a la rapidez entre la frecuencia. Sustituimos los datos, que serían los 340 metros por segundo o sobre segundo, sobre los 20 Hz. Hacemos la división y nos da un resultado de 17 metros. Recuerda que cuando estés manipulando fórmulas o ecuaciones, debes de realizar o tener en cuenta lo que es el análisis dimensional. Si aquí observaste que nos da metro, es por la manipulación, el análisis dimensional que hicimos de velocidades y frecuencia. En este caso lo podemos hacer de esta manera. Tenemos metros sobre segundo sobre 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. Puedes observar que los segundos se eliminan y nos queda solamente metros. Es una forma que hay que para realizar adecuadamente los ejercicios y presentarlos con las unidades adecuadas. Por otra parte, si el problema o tengas otro problema como el de la tarea, donde te pidan calcular frecuencias, básicamente te sirve esta fórmula, que sería esa fórmula despejada de esta, sería la frecuencia igual a la rapidez entre la longitud de onda.
Muy bien. Con esta resolución de ejercicio que involucra lo que es el sonido, te invito a que observes un material preparado de cómo afecta el sonido cuando su fuente va en movimiento. Si te estarás preguntando, ¿tiene que ver esto con el efecto Doppler? Estás en lo correcto. Veamos. Otro fenómeno físico que se presenta en las ondas es el efecto Doppler. En el efecto Doppler tenemos un cambio aparente en la frecuencia cuando existe un movimiento relativo entre la fuente que produce el sonido y el receptor del sonido. Dicho de una manera más amigable, con este efecto percibimos cambios de agudos y graves cuando hay un movimiento entre emisor y receptor. Si alguna vez ha pasado una ambulancia frente a usted, escuchó que antes de pasar frente a usted el sonido era agudo, pero conforme se fue acercando hasta pasar frente y luego retirarse el sonido, se fue poniendo grave. Pues ese es el efecto Doppler, y es tan intuitivo por nuestra experiencia cotidiana que muchas veces nos logramos dar cuenta que el repartidor de pan se va acercando o alejando solo con escuchar la frecuencia de la corneta, sin necesidad de ver al repartidor de pan. Bien, ahora pasaremos a buscar una expresión para una función de onda, porque recordemos que esta depende tanto de la posición como el tiempo, describiendo gráficas como mostramos a tu derecha. Para ello vamos a hacer uso del oscilador armónico. Si recuerda, el oscilador armónico subía y bajaba cuando nosotros le dábamos un impulso, teniendo máximos y mínimos que los podíamos describir fácilmente en una circunferencia. Tomando eso en cuenta, nosotros podemos colocar el movimiento oscilador armónico en un punto y podemos encontrar a qué altura se encuentra desde un origen que nosotros hemos puesto. Además, esa circunferencia que hemos descrito tiene un radio, que ese radio, por ser una distancia máxima, le hemos llamado la amplitud. Entonces, utilizando la función trigonométrica del seno, nosotros podemos encontrar que esa altura es igual a la amplitud por el seno del ángulo que lo conforma. Pero como no queremos una dependencia del tiempo, entonces es necesario hacer uso del tiempo. Cuando nosotros introducimos el tiempo, vemos que no hay unidades adecuadas en radianes para operar el seno. Entonces, para ello, nosotros hacemos uso de la frecuencia angular o la velocidad angular, que es básicamente en cuánto tiempo tarda en dar una vuelta en este círculo, o la rapidez que tarda en dar una vuelta en este círculo. Entonces, haciendo esa sustitución, nosotros ya tenemos una dependencia angular, que sería esta forma, como lo observas en la pizarra. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de tener el origen que habíamos mencionado, es otro origen? Entonces generaríamos un desfase. Entonces, ese desfase lo podemos sumar a nuestro argumento de la función trigonométrica del seno. Ahora bien, ¿qué pasa con la posición o la dependencia de la posición? Si nosotros nos imaginamos que tenemos varios osciladores armónicos a una distancia X, quiere decir que este me va a afectar mi función de onda. Entonces, para que me afecte hay que sumarle ese argumento, pero un factor de conversión que nos sirve para hacerlo llegar o hacerlo ser como en radianes es utilizando el número de onda. Utilizando el número de onda lo introducimos y nosotros obtenemos lo que es la expresión general para una función de onda o una ecuación de onda mecánica. ¿Pero para qué nos sirve esto? Bueno, si nosotros agarramos esta parte del argumento y despejamos X, sabemos que tenemos resultados positivos y negativos. Podemos tener resultados positivos y negativos. Si es positivo, la onda se desplaza hacia la derecha. Si es negativo, la onda se desplaza a la izquierda. Y si tú ya observaste, de aquí nosotros también podemos calcular una expresión más para la rapidez de propagación de la onda. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con la energía? Si nosotros recordamos cómo es la energía para un oscilador armónico simple o para un sistema masa-resorte, es de un medio de K, que K es la constante elástica, por X cuadrado, donde X cuadrado básicamente sería mi amplitud.
Entonces, por la similitud que acabamos de ver en el desarrollo, podemos decir que la energía para una onda mecánica también es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado de esta. Hoy que hemos aprendido, demos paso al dato curioso. Algunos animales utilizan propiedades sonoras como parte de sus adaptaciones. Una muy interesante es la ecolocalización, utilizada principalmente por los murciélagos. Los murciélagos no poseen un sentido de la vista que esperamos en otros mamíferos, pero ellos lo compensan emitiendo un chillido que les permite identificar obstáculos y no chocar. Los chillidos, cuando son emitidos, se reflejan en la superficie produciendo un eco. Cuando este sonido regresa al murciélago, este puede conocer la profundidad y espesor de los objetos frente a él. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirven todos los conceptos que hemos desarrollado en esta clase? Ahora, nosotros, aparte que hemos profundizado más sobre ondas mecánicas, sabemos qué rangos de frecuencia nosotros podemos escuchar. También nos sirve para calcular su longitud de onda, tomando en cuenta la rapidez del sonido, que en condiciones ideales es de 340 metros por segundo. Por otra parte, también puedes entender cómo se genera el fenómeno de la resonancia, que no solo afecta al sonido, sino que también a otro tipo de ondas mecánicas. Ahora te invito a dar un breve resumen de los contenidos que hemos aprendido este día. Muy bien. Como resumen, hemos aprendido un poco más sobre las ondas mecánicas. Específicamente hablamos del sonido, de la velocidad de este mismo, también de ciertos fenómenos que surgen en el sonido, que los podemos percibir, y en otros tipos de ondas mecánicas. Este es el fenómeno de la resonancia. Por otra parte, también pudimos calcular lo que es la longitud de onda para diferentes frecuencias de sonido. Fue muy interesante cómo lo íbamos relacionando. Por otra parte, también vimos un poco sobre el efecto Doppler. Como recordarás, en dicho efecto dependía de cómo se movía la fuente sonora. También aprendimos un poco de cómo se comporta la energía en una onda mecánica. Como habrás notado, la energía en una onda mecánica es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado de dicha onda. También desarrollamos un poco la matemática de cómo se comporta una onda, dado que es una función que depende tanto de la posición como el tiempo. Ahora que hemos adquirido nuevos conocimientos, te invito a que desarrollemos una pequeña prueba. ¿Cuál es el valor aproximado de la rapidez del sonido en el aire? A. 340 metros sobre segundo. B. 330 metros sobre segundo. C. 350 metros sobre segundo. Si respondiste A. 340 metros por segundo, estás en lo correcto. ¿Qué transmiten las ondas? A. Materia. B. Energía. C. Tiempo. Si tu respuesta fue B. Energía, lo hiciste correctamente. ¿Qué tipo de onda mecánica es el sonido? A. Transversal. B. Longitudinal. C. Frecuencia. Excelente. Has seleccionado la respuesta correcta. B. Longitudinal. ¿Cuál es la magnitud entre la posición de equilibrio y un valle o una cresta? A. Longitud de onda.
B, frecuencia. C, amplitud. Muy bien, respuesta correcta, C, amplitud. Felicidades, has superado satisfactoriamente la prueba. Excelente, el día de ahora has aprendido nuevos conocimientos. Lastimosamente, hemos llegado al final de esta clase, pero te esperamos la siguiente semana en tu programa Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.